Bueno, pues llega el momento de hablar de la posible venta de Carlos Enrique Casemiro. Hola amigos de Pitido Final, bienvenidos a un nuevo video de Pitido Final TV. El día de hoy vamos a estar hablando de esa noticia que salió el día de ayer en Marca por José Félix Díaz, que decía que el Manchester United podía tener interés en fichar a Carlos Enrique Casemiro por unas 50 millones de libras. En otros lugares hemos visto la cifra de 60 millones de euros. La cosa es que estará rondando entre esos números. No estoy seguro exactamente a cuánto está el tipo de cambio entre libras y euros ahora que el euro ha estado desplomándose últimamente, pero bueno, no es una locura el rango. De por sí sería una oferta estrepitosa, creo yo, por un jugador de la edad de Casemiro, y pues porque está teniendo un pequeño bajón de rendimiento. Pero lo cierto es que la noticia la firmaba José Félix Díaz en Marca, que desde aquí hay que coger con pinzas un poquito la idea, saber de dónde viene, saber hacia qué va y cuál es el objetivo, y lo que nos dice esto también de las intenciones del Real Madrid. Comentaba también Ramón Álvarez de Mon en su canal que él había tenido esta información desde antes de la final de Champions, que Casemiro era uno de los jugadores que podía hacer que el Madrid tuviese interés en vender, especialmente porque estaba muy ya a tiro la oferta por Aurelien Tchouaméni, que es un pivote, y está la presencia de Eduardo Camavinga, que puede jugar como interior, pero que creo que donde más destaca es en la base de la jugada, es decir, también como pivote. Esto no quiere decir que esté limitado solamente a eso, pero creo que es la posición donde más provecho se le puede sacar a Camavinga. Y también comentaba Ramón que a él le había llegado un poquito antes, tal vez una semana antes, no recuerdo exactamente cuánto tiempo antes dijo, la misma información de que el Manchester United podía estar interesado en fichar a Casemiro. Y lo que ha sacado José Félix Díaz es que el Manchester United ya está en Madrid y que tiene la intención de ir a por el jugador brasileño, jerarca absoluto del Real Madrid y capitán sin brazalete, sin lugar a dudas. Aquí hay bastante que comentar, hay algo que analizar desde la postura del club, la postura económica y la postura deportiva, que creo que son tres cosas un poco distintas. Y quiero decir antes que nada, no hay que volvernos locos con este tema. No es un motivo para estarnos peleando entre madridistas y estar atacando a los que quieren venderle, a los que no quieren venderle, etcétera, etcétera. Veo mucho debate caliente con este tema y puedo entender especialmente que se molesten los que están en contra de su venta, porque parece como una falta de respeto al jugador. Pero hombre, hay una serie de factores y quiero decir que independientemente de mi opinión, lo que sí les adelanto es que no me parece ninguna locura quererle vender, No me parece ninguna locura, y no me parece ninguna locura de parte de la gente que afirma que es una venta de libro o que es una venta importante y que sería un error no hacerla. No me parece una locura, así que yo creo que aquí podemos respetar todas las opiniones que hay en el debate. El primer punto es el económico. Desde el económico no hay por dónde cogerlo. Es una venta de libros, sí o sí. O sea, desde el punto de vista económico, yo creo que el Manchester United se está excediendo. Es cierto que está pagando 60 millones por uno de los mejores pivotes de la historia, por uno de los jugadores más históricos en cuanto a la UEFA Champions League, uno de los jugadores más importantes en la consecución de todos esos títulos del Real Madrid. Es cierto que en la 2013-2014 no tenía un rol activo en el club, pero luego en la época de las 3 Champions y especialmente ahora en la 14ª, Casemiro fue sumamente importante. Bueno, no, especialmente ahora en la 14ª, porque me parece que en Champions fue donde tuvo sus mejores partidos a pesar de su mal rendimiento o deficiente rendimiento en la liga. Así que, hombre, parecería poco pagar por Casemiro, pero considerando su edad, considerando que ya se está viendo una baja de rendimiento, que ya no corre tanto, que cada vez le cuesta más llegar a balones divididos, que ha tenido problemas con salida de balón, que eso yo no creo que la edad tenga nada que ver, pero que en general es un jugador que está en la edad donde ya lo que le queda para adelante ya es ir bajando el rendimiento poco a poco. Es decir, no creo que vayamos a ver una mejor versión de Casemiro que la que ya hemos visto antes. Esto no quiere decir que vayamos a ver una mala versión de Casemiro, simplemente que no creo que tenga mucho espacio para mejorar, que sus mejores partidos ya se han jugado, y que te vengan a dar 60 o 50 millones por un jugador que tú sabes que poco a poco va a ir
cayendo más y más en un club donde tienes dos pivotes, uno por lo menos que es pivote fijo, otro que puede jugar en el medio centro también, pero que como interior no se aprovecha lo mismo, que como pivote es una decisión que económicamente no hay por dónde más verla, o sea, es un sí o un sí. Ahora bien, esto choca con el tema deportivo, porque en mi opinión Casemiro no está en un punto donde ya no le sirva al Madrid, no está en ese punto que le ponen muchos tuiteros, que me parece vergonzoso incluso. Yo no hablo de que sea una falta de respeto querer vender a Casemiro porque es leyenda del Madrid, pero cómo se refieren algunos madridistas a Casemiro por los partidos malos que tuvo la temporada pasada, es que o sea, me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso. No les voy a llamar malos madridistas, no los voy a insultar, pero es que para mí es inconcebible hablar en esos términos de un jugador tan importante y que sigue siendo tan importante. Casemiro no solo está viviendo por sus logros del pasado en la opinión pública, Casemiro no está viviendo solo por sus logros en la fase anterior, en la época de Zinedine Zidane. Es que Casemiro sigue siendo fundamental, joder, esto es algo que a mí me molesta mucho que no se vea. Lo que pasa es que Casemiro siempre ha sido un jugador de virtudes muy silenciosas, jugador de recuperación, de destrucción absoluta del juego del rival, jugador que es absolutamente élite cuando se incrusta entre los centrales, jugador que incluso como central puede hacer un buen trabajo cuando te falta algún central. Es cierto que el Madrid ahora ya no está en ese déficit de centrales que tenía en la temporada pasada, donde bueno, una lesión ya era un dramita, como está ahorita el tema de la delantera, pero es un jugador que te puede rendir en muchísimas posiciones y que como pivote, tengo que decirlo, no hay nadie mejor que él. Como 5 no me parece que haya un mejor jugador que Casemiro en el mundo actualmente. Es cierto que la salida de balón no es su mayor cualidad, es cierto. Casemiro tiene muchísimas otras virtudes, la salida de balón no es la mejor, pero es que tampoco es malo. Ha tenido malos partidos en esta última temporada, sí, pero son virtudes que digamos que se cubren muy bien, bueno, defectos, perdón, que se cubren muy bien con el buen rendimiento de otros compañeros, en este caso Toni Kroos y Luka Modric, y que lo mismo sería cuando juega Fede Valverde o cuando juega Camavinga incluso como interior y no como pivote. Es un jugador que le puede ayudar mucho al Madrid en la salida y dejar a Casemiro incluso simplemente para el juego destructivo, y eso es algo que se ve bastante en este Real Madrid de Carlo Ancelotti. Vemos a Casemiro muchas veces adelantado en la posición como interior, y quien realmente hace de pivote en la salida es Toni Kroos, o sea, el que le da salida de juego al salida de balón al equipo es Kroos, no Casemiro. Casemiro, digamos que ha sido ocupado como trampa. Yo lo vi, por ejemplo, en la ida contra el Chelsea. Era un jugador que se le dejaba totalmente solo, y el Madrid sabía atraer la presión del rival a jugadores como Kroos para que no sacaran ellos el balón, y los dos centrales se abrían bastante para encontrar siempre libre a Casemiro, y Casemiro, pues ya despejado, era quien le daba la salida de balón al equipo. Eso es un arma invaluable, porque Casemiro con tiempo sigue siendo un jugador absolutamente élite pasándola. El problema de Casemiro es que tal vez no tiene la velocidad para pensar en la jugada como sí lo puede hacer Toni Kroos, como lo podría hacer incluso Luka Modric, aunque sería desaprovechar muchísimo las virtudes de Luka, como lo puede hacer Casemiro y como lo hace Tchouaméni también. En ese sentido, sabemos que la mayor virtud de Casemiro no es la salida de balón, pero como 5, como destructor, como un apoyo para el esquema ofensivo. Se habla mucho de la pareja de centrales que fue Ramos y Varane en la 19-2020, incluso en la 2020-2021, a pesar de las lesiones de Sergio Ramos. Se habla mucho de lo que fue la pareja de centrales de David Álava y Militao la temporada pasada, pero poco se habla del condicionamiento esquemático que hace Casemiro estando incrustado por delante de los centrales y siendo esa primera barrera de protección tras fallar la presión alta para los centrales. O sea, Casemiro le hace el trabajo más sencillo a todos y cada uno de los defensores del equipo, y sigue siendo así. Es cierto que hay un exceso de pivotes, que hay un exceso de jugadores que pueden desempeñarse en esa posición, pero hombre, son jugadores muy jóvenes. Aurelien Tchouaméni tiene 22 años, Eduardo Camavinga tiene 19, no son jugadores cuya progresión se vaya a ver ridículamente afectada por el hecho de que Casemiro les tape a veces la titularidad, y yo creo que son jugadores que están para aprender muchísimo de Casemiro, y en ese sentido hay mucho más valor en tenerlo que en perderlo. Es decir, Tchouaméni es un gran jugador, es un gran pivote, es más pivote que Camavinga. Camavinga como pivote tiene más potencial que Tchouaméni, lo cual es contraintuitivo, pero Tchouaméni, desde el punto de vista estricto del jugador y sus cualidades, está más limitado a la posición de pivote.
¿quién mejor para aprender a maximizar esa posición que Carlos Enrique Casemiro? El mejor 5 que yo he visto, ojo, yo tengo 24 años, no es que haya visto tanto, pero como 5, hombre, Casemiro es una leyenda absoluta y de lo mejor que han visto mis ojos, y un jugador simplemente imponente, que luego en el vestuario es imposible, o sea, es imprescindible. Ahí sí que no importa, ahora Casemiro es prescindible en la posición porque hay 2 pivotes más, pero en el vestuario no se le puede reemplazar. Veía en el video de Ramón Álvarez de Mon que comentaba que fue uno de los jugadores que lideró la rebaja salarial al principio por el coronavirus, y la del año siguiente fue uno de los jugadores importantes, el pivote, para que pesos pesados de la plantilla que no querían rebajarse el salario otra vez lo terminaran haciendo. Un jugador que también mencionaba Ramón, que cuando el Madrid perdió 7-3 en pretemporada contra el Atlético de Madrid, cortó sus vacaciones en Disney World con su familia y se fue de regreso a España para ponerse a trabajar y estar ahí para el equipo. Es de eso, o sea, la armonía que hay en el vestuario tan sano que tiene el Real Madrid después de tantos años, tiene mucho que ver con Casemiro. Y yo sé que para muchos esto es una chorrada y que dicen, hombre, ¿cómo va a ser eso lo más importante? Pero es que no se nos olvide lo que es tener un vestuario dinamitado, que no veamos el ejemplo del PSG, lo que es tener una diva en el vestuario y nadie que le ponga los pies en la tierra. Este Madrid tiene muchísimo potencial de seguir siendo un equipo muy unido, y eso es una de las grandes virtudes que le han hecho lo que es, y para mí una de las bases importantes de la 14ª es ese equipo que nunca se rinde, que tiene líderes que sacan adelante a los jóvenes, y ese balance entre juventud y experiencia no tiene un valor monetario para mí, y si lo tuviera no se suele calcular, y en esos 60 millones que van a llegar supuestamente, que bueno, según dice José Félix Díaz, no se está tomando en cuenta el peso que tiene Casemiro para la formación de jugadores como Vinicius, que ha tenido también para apoyar a Rodrigo, a Militao, a Valverde, en fin. Es un jugador que para mí no está para irse, del cual todavía se necesita. Un jugador que todavía condiciona mucho el esquema defensivo del Madrid, el equilibrio, el balance en el fútbol del Madrid pasa mucho por el ancla que es Casemiro. Incluso cuando está mal, incluso cuando en la salida de balón está mal, sigue siendo un jugador sumamente importante cuando hace de 5, y que yo siempre lo noto cuando no está. Yo confío mucho en Camavinga, confío mucho en Tchouaméni, son jugadores que van a dominar el centro del campo en el futuro, y en este mismo canal lo he dicho, pero en este momento todavía no se puede prescindir de Casemiro. Todavía no es un jugador que está para desechar y para darle el puesto titular del Real Madrid a un jugador de 22 años o a un jugador de 19, que todavía tienen mucho que aprender, que Camavinga ha entrado con buen pie en el Real Madrid, pero que toda la carrera de Aurélien Tchouaméni se había jugado en la Ligue 1 y en el Mónaco. Es decir, no es lo mismo jugar en el Mónaco o jugar en el Stade de Rennes como lo hacía Camavinga, en el Stade Rennais, que son equipos distintos, que hacerlo en el Real Madrid. Y qué mejor escuela para esos 2 pivotes que Carlos Enrique Casemiro. Para mí creo que estos factores no se están tomando en cuenta lo suficiente. Creo que se está faltando mucho el respeto al jugador, que todavía tiene bastante fútbol y puede hacer escuela, insisto, para estos 2 futuros pivotes que van a dominar el centro del campo en el futuro. Y Casemiro todavía no está para irse, y es que cuando no juega Casemiro se nota el bajón, cuando no juega Casemiro de titular se nota el bajón. Luego Camavinga entra y revoluciona el partido y hace destrozos y es un espectáculo de jugador, pero Camavinga de titular todavía tiene muchas dificultades, tiene mucho que aprender, y va a aprender de Casemiro, pero para mí no está para que se vaya. Pero como digo, no me parece ninguna locura que en el club lo hagan, y esto me parece que es una señal, el hecho de que haya venido de José Félix Díaz, de que el club tiene interés por venderlo, y me preocupa, porque creo que el Madrid es un equipo que está lo suficientemente saneado económicamente. Llevamos tragándonos el saneamiento económico desde el 2019, 2020, ya van a ser prácticamente 3 temporadas con este mismo cuento. Yo no le digo, digo cuento porque cansa un poco, pero sé que es importante, lo reconozco. Me parece que es mucho más importante tener austeridad que gastar como lo está haciendo el Barça, por ejemplo. Pero, hombre, yo creo que nos hemos saneado bastante bien. Al final no vino Mbappé y no va a venir. Si el Madrid quiere hacer una locura de fichaje en el mercado, lo va a hacer dentro de 1 o 2 temporadas por Erling Braut Haaland. Pero no me veo al club tirando la casa por la ventana en esta ni la próxima temporada por nadie como para tener la necesidad de vender a Casemiro.
En fin, pero no me parece ninguna locura, como digo, porque económicamente es una decisión que no se requiere más de 2 dedos de frente para entender que es buena, pero desde el punto de vista deportivo yo creo que se pierde más de lo que se gana. Yo creo que lo que perdería el Madrid sin Casemiro no se paga con 50 ni 60 millones de euros. Sinceramente no lo veo. Yo no lo haría. A mí me dolería un mundo. Creo que a todos, incluso los que dicen que es una venta que se tiene que hacer, le dolería ver a Casemiro marcharse y jugar con la camiseta del Manchester United. Pero yo no lo haría. Si yo tuviera que tomar la decisión, creo que en este caso todavía el Madrid necesita bastante a Casemiro. Creo que el Madrid todavía le necesita bastante. Y aquí el otro tema. Yo no creo que Casemiro se quiera ir al Manchester United a jugar la Europa League y tener riesgo en no entrar en UEFA Champions League, de no ser por que se gane la Europa League misma. Entonces yo lo veo complicado en ese sentido, me da un poquito de esperanza, a no ser que le hagan una oferta estratosférica y Casemiro reconozca que su futuro en el Madrid tiene pocos años, pero yo no creo. Espero que no sea así, porque para mí es todavía un jugador sumamente invaluable. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya saben que si les ha gustado el video pueden apoyarnos dejándonos un like, activando la campanita de las notificaciones y suscribiéndose si es que todavía no lo están. Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan al respecto, y yo los leo como siempre, me gusta mucho leerlos. También pueden recomendar el canal a sus familiares, sus amigos y quienes crean que les puede gustar el contenido de Pitido Final TV. Como siempre les agradezco de todo corazón por darme un poquito de su tiempo libre y dejarme entrar a sus casas. Muchísimas gracias por siempre estar ahí y nos vemos a la próxima.